estamos apostando a que el Estado va a hacer las cosas de manera correcta y que en este hospital, esta nueva Junta Médica, sí va a tomar la decisión correcta, que es garantizar este derecho que Mila tiene. Buenos días, Nicolás. Buenos Muchísimas días. gracias nuevamente por el espacio que nos están brindando para hablar de este tema que consideramos es tan importante y relevante para nuestro país, para nuestra sociedad, ¿no? Porque el embarazo infantil, el embarazo en adolescentes es una realidad, es una problemática real en el Perú y sobre todo en las zonas rurales, en las zonas campesinas, en las zonas indígenas. En ese sentido, decirte, Nicolás, que en efecto la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto ya negó este derecho a Mila, ¿sí? Y de acuerdo a un pronunciamiento del mismo MINSA, se notificó que se iba a trasladar a Mila a Lima, ¿sí? A un hospital en Lima, sí, y sobre ello nosotros no nos han notificado de manera oficial, en el sentido de que no ha habido una comunicación siendo nosotras representantes de Mila a través de su madre, ¿sí? La madre no tiene conocimiento de cuándo, cómo ha sido trasladada a Lima. Para nosotros sigue siendo ese un desconcierto, pero en este momento estamos apostando a que el Estado va a hacer las cosas de manera correcta y que en este hospital, esta nueva Junta Médica, sí va a tomar la decisión correcta, que es garantizar este derecho que Mila tiene. Por otro lado, también es importante exigir, ¿no?, al Ministerio de Salud que se pronuncie sobre la Junta Médica en Loreto, ¿no? ¿Por qué no accedieron a realizarle el aborto terapéutico a esta niña? ¿No? Necesitamos que se investigue. Por ejemplo, el MIN ya lo hizo, ¿no? Ya se pronunció, ya está investigando, han apartado a la funcionaria. En este momento queremos saber qué va a pasar con los integrantes de la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto. Quisiéramos que el MIN se pronuncie. Es necesario que se investigue, porque el caso de Mil es uno, ¿no? Pero ¿cuántos casos más Claro, están en esta situación en Loreto y en otras regiones? claro, porque uno se encuentra y en realidad no lo pensamos, ¿no? Yo el otro día veía una criatura que Exactamente. estaba con su hijo, esta chica, pues, la criatura tendría 5 años, la niña no tenía más de 15, o sea, digamos ya exagerando, 17 años. Es decir, esta criatura, ¿cuándo salió embarazada? O sea, es Exacto. como que esto se ha normalizado. No puede ser que aceptemos que esto esté pasando, porque el problema es que además, Isbelia, en el origen hay un abuso sexual. O sea, no te puedes imaginar sexo consentido entre una criatura de 7, 8, 9, 10 años y un adulto. Eso no existe, pues. Eso no existe. O sea, eso es un Nicolás, sometimiento, un sobre abuso de eso poder, ¿no? Nicolás, sobre eso que tú señalas, es bien importante decirlo para todas las personas que nos están viendo. En Perú, las relaciones consentidas, si es que vamos a hablar, y eso que hay muchas críticas a ello, ¿no? Pero en el marco de la ley es después de los 14 años. Una niña menor de 14 años que tenga relaciones sexuales con cualquier persona, de acuerdo a nuestro Código Penal, esto se llama violación. Ahí no hay más nada que discutir, ahí no hay más nada que hablar. Mila ha sido víctima de violaciones sistemáticas por su padrastro, ¿no? Eso ya yo creo que es suficiente para que de alguna manera se entienda la gravedad de la situación, del trauma que esta niña, sí, está viviendo a nivel de su salud mental, pero también a nivel de su salud física en este momento. Pensar cuáles han sido los argumentos de la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto diciendo que la niña tiene un estrés postraumático leve, ¿no? Que ya se señala que es leve, debió haber sido suficiente porque no, a mí me parece exagerado que sea leve, esto debe ser seguramente grave. Ninguna persona que viene siendo violada, ¿no?, una niña, de manera sistemática de los 7 años tendrá un estrés Claro. postraumático leve, ¿no? Pero ya, lo señalaron leve. Esto va a ser grave porque esta niña está sufriendo un cambio No, pero corporal, que va a ser por un shock supuesto. Ahora, mentalmente. Isabela, el tema, lo tremendo de este caso es que tiene dos facetas, ¿no? Una es el de la tragedia que vive esta niña y de la irresponsabilidad de quienes debían protegerla, en este caso permitiendo el aborto terapéutico, pero en el otro lado está la escandalosa impunidad.
O sea, ¿cómo es posible que la justicia haya resuelto que no hay elementos de convicción suficiente para que este señor vaya a prisión preventiva? O sea, si funcionaran los módulos de flagrancia, este hombre estaría condenado a 25 años de prisión o más. Pero fíjate, acaban de anunciar que la sala de Totalmente. apelaciones de la Corte Superior de Loreto, esto es un comunicado del Poder Judicial, la primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Loreto ha programado para el miércoles 16 al mediodía la audiencia de apelación al pedido de prisión preventiva contra el padrastro que presuntamente abusó de la niña de 11 años en Loreto. Bueno, el miércoles se tendría que decidir lo correcto, si es que lo encuentran al señor, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Porque lo que normalmente ocurre es que lo pasan por agua tibia, no acepta la detención y el señor desaparece, ¿no? Es lo que normalmente pasa en estos casos. Ojalá que Impresionante. no sea así. Impresionante, pero cierto, Nicolás, que además con la urgencia de este caso todavía nos estemos dando 5 días, 6 días para dar una audiencia para vista del caso y reconsiderar la apelación que ha colocado la Fiscalía para la prisión preventiva. En efecto, a ver, ¿quién se va a quedar? ¿Qué agresor va a presentarse, va a quedarse frente a una condena de cadena perpetua en estos En casos, ¿no? este De caso es violación a cadena menores de perpetua, edad? por supuesto. Es cadena perpetua. Entonces, o sea, tú lo has dicho, si es que lo encuentran. Por otro lado, Nicolás, también es importante señalar que a Mila ya se le han negado derechos, es decir, ya se han violado, el Estado ya ha incurrido en violación de derechos a Mila. Y por esa razón, desde Pronsex hemos ya realizado una petición al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas para que se tome en cuenta que el Estado peruano ha negado este derecho. Una cuarta vez estaríamos yendo a entes internacionales, ¿no? A organismos internacionales para poder dar cuenta y evidenciar que el Estado peruano no está cumpliendo con su deber, no está cumpliendo. Démonos cuenta que hace 2 meses exactamente, en junio de este año, ¿no? En el caso Camila se le dice al Perú que ha violado derechos de esta niña por negarle el acceso al aborto, por negarle la información, y le dice al Perú que frente a estos casos se debe despenalizar el aborto en todos los sentidos. Para niñas y adolescentes menores de 18 años, esto no debería de estar en cuestión, ¿no? Cuando estas niñas, ya por el grave riesgo que viven en sus cuerpos y en su salud mental, ya esto debe de estar aprobado, despenalizado, ¿no? Entonces nosotras ya estamos yendo a nivel internacional, no tenemos información también. Entonces no nos queda otro recurso que ir y decir, y ojo, Nicolás, que frente al caso de Mira, el Estado también debe pronunciarse o comunicarse con este organismo internacional, ¿sí? Con un informe de 180 días de cómo están cumpliendo, ¿no? Este dictamen, cómo están cumpliendo las recomendaciones de este organismo internacional. Nos queda claro de que no hay cumplimiento, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que responde el Estado también. Pero acá estamos por el derecho de todas las niñas y de todas las adolescentes. Y vamos a seguir en esa línea. Este caso es de Mila, pero sabemos que hay miles de Milas, miles y miles y miles en todo el Perú. Eso, Nicolás. Ayer pude conversar con el defensor del pueblo, con Josué Gutiérrez, lo llamé a preguntar cuál va a ser el papel de la Defensoría del Pueblo. Y me dijo que iba a ser muy firme en el sentido de respetar el derecho de Mila, que lo habían discutido, que además ellos han estado trabajando este tema como defensoría, ¿no? Pero ¿qué es lo que Acá te... es importante. Esa es una pregunta que tenía, si me permites, Isbelia. Es decir, está, digamos, el tema de la impunidad de este abusador, ¿no es cierto? Por un lado, pero por el otro lado, esto es una decisión que no requiere judicializarse, ¿no es cierto? El aborto terapéutico de Mila. Es lo que está en la No, ley y es lo que corresponde hacer. Entonces, quienes están poniéndose fuera de la ley son los médicos que no quieren cumplir lo que la ley establece. exactamente, Nicolás. Este caso no requiere ningún tipo de judicialización. A ver, ya el Código Penal, ¿sí? Establece en su artículo 119, ¿no? En qué situación una persona gestante puede acceder al aborto terapéutico. Acá lo importante es reconocer que las niñas, en este caso particular una niña de 11 años que ha sido violada de manera sistemática, ¿no? Está corriendo, ¿no? Ya el riesgo grave de su salud y su vida.
frente a estas dos situaciones o aspectos, ya la Junta Médica ha tenido que aprobar el aborto terapéutico, ha tenido que aplicar el aborto terapéutico, que además esto está establecido en una guía nacional que estandariza el acceso al aborto terapéutico. Esto ha sido aprobado en el 2014. Entonces acá nos está pidiendo que se cree una ley nueva. No sé, algunos médicos están utilizando el argumento de que en la guía no dice que si hay violación hay que aplicar el aborto terapéutico. Eso no está en discusión. Lo que se tiene que analizar son las graves afectaciones que esta niña tiene en este momento y va a tener para toda su vida, producto de las violaciones, ¿sí? Y producto de la misma gestación por el impacto, ¿no?, que tiene esta gestación en su cuerpo, ¿sí? Y lo que podría generar si esta niña llegara a término, que si es que llega a término, porque nosotros tenemos claro que en el proceso para las niñas, entre los 5 y 6 meses empiezan a tener todo el tema de la preeclampsia, por ejemplo, que es una de las enfermedades que más sufren las gestantes menores de edad, donde se pone en riesgo ya la vida también del feto y de la madre. De la madre. O sea, ahí corre riesgo todo, que la madre muera, que la madre muera. Aquí no estamos hablando de otra cosa. Entonces, acá lo importante es señalar definitivamente la responsabilidad que la Junta Médica ha tenido. Entonces, nosotros estamos esperando que el MINSA se pronuncie sobre qué va a hacer. Van a investigar, ¿no?, que apliquen sus procesos administrativos de investigación. Ya el MIM lo hizo y saludo esa acción del MIM. Hay que esperar que el MINSA también lo haga. Esta es responsabilidad neta del MINSA en este momento. No, el además, MINSA tiene que resolver la situación de Mila. Esto es un tema sobre el que la propia presidenta Dina Boluarte, y precisamente con mayor razón por su condición de mujer, tendría que pronunciarse, ¿no? Y si su pronunciamiento a favor Totalmente. del derecho de Mila a ser sometida a un aborto terapéutico le provoca un conflicto con alguno de sus amigos de los últimos tiempos ultraconservadores, pues será una pelea que valga la pena, ¿no? Porque acá, ¿qué cosa es más importante? Los derechos de esta criatura y protegerla del riesgo para su vida que está enfrentando, como digo, recientes amistades políticas. Creo que, o sea, la balanza se inclina definitivamente, o debería inclinarse definitivamente al lado de la justicia, ¿no? Totalmente, Nicolás, y es más, decir que esto es una oportunidad también para que el legislativo empiece a moverse para aprobar la despenalización del aborto en todas sus causales para menores de 18 años. Esta discusión no debería de existir en este momento, ¿no? Entonces, que el Congreso, el gobierno, el Ejecutivo, todos deberían de pronunciarse a favor en el acceso a la justicia de todas las niñas de este país, de todas las adolescentes de este país. No, este es el momento ideal, de acuerdo a este Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y también de acuerdo, creo yo, principalmente a la realidad de nuestro país, a esta problemática. Hay que tener una respuesta contundente en base a derechos humanos. Isbelia, en términos prácticos, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Mila se supone ha sido trasladada a Lima. En Lima debería ser sometida, entiendo, a una junta médica. Que debería proceder a autorizar la intervención. Eso es lo que debería ocurrir. Exactamente, Nicolás. Lo que debe de ocurrir es que se conforme una nueva junta médica, en este caso en Lima, lo ha dicho el Ministerio de Salud en su comunicado, y estos tienen que encargarse de hacer las evaluaciones correspondientes y practicar el aborto terapéutico, sin perder más tiempo. Yo siempre lo digo, cada día, cada minuto eleva el riesgo de la salud y la vida de Mila. Bueno, ojalá que esto sea lo que ocurra. Vamos a, Isbelia, a estar en contacto con PROMSE, con ustedes, a través de ustedes, con la familia, para darle nuestro respaldo. Pero yo creo que hay algo de toda esta conversación y todo este penoso y gravísimo caso de Mila. Y yo creo que hay algo que nos tiene que hacer reflexionar, que es sobre lo que hemos estado hablando ahora y las veces anteriores que hemos conversado. Esto está ocurriendo en el Perú. Mila no es una excepción tampoco. No es una excepción. El abuso sexual contra niñas en sus propios hogares es una desgracia en este país, porque es un fenómeno demasiado recurrente como para que dejemos de tapar el sol con un dedo.